Versículos del 13 en adelante, estamos estudiando la armadura de Dios. Creo que esta es la tercera. Y vamos a leer en esta mañana Efesios capítulo 6, versículo 15 y 16. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales problemas consistió en lo que se llamó y se desarrolló como el espionaje. Los japoneses comenzaron a desarrollar un sistema que estaba decodificando las claves en las que desde Estados Unidos el alto mando a los generales en Europa les enviaban y comenzaron a interceptar submarinos, a interceptar barcos, porque los japoneses comenzaron a interceptar y a decodificar esto. Ahí es cuando comenzó a desarrollarse lo que se conoce actualmente como la clave Morse, que ya muy pocas veces se usa por la alta tecnología a la que el mundo ha avanzado, pero los americanos se dieron cuenta, con los ingleses que eran sus aliados, que ellos tenían que desarrollar otro sistema donde nadie pudiera interpretar las órdenes que se enviaban a Europa para que el enemigo no les ganara ventaja. Y nosotros, de la misma forma, en el mundo espiritual en el que nosotros estamos viviendo, tenemos que entender que el diablo tiene una estrategia, tiene un plan desarrollado. Gracias a Dios que, como no lo vemos, ¿verdad? Y es un enemigo invisible, la única forma de descubrir su plan y de poder entender la forma como ataca mi vida, mi matrimonio, tu familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, es conociendo la Biblia. Porque es la Biblia la que nos revela las estrategias y las maquinaciones, los métodos sistemáticos de ataque de este enemigo que no tiene misericordia de ninguno de nosotros. Porque su propósito es matarnos, robarnos o destruirnos. Cuando un cristiano cree que después de la conversión ya el diablo no lo toca, es porque, repito, es ignorante de la revelación bíblica. Hay cristianos que me preguntan, oye Armando, yo estoy bajo la sangre de Cristo, ¿por qué necesito muchas veces ser liberado? ¿O por qué tengo que reprender demonios de un cristiano? Que es verdad que un cristiano pueda tener demonios. Y una de las cosas más importantes que vamos a ver en los seminarios de liberación que vamos a tener, y aparte tenemos un libro que mi hermano y yo escribimos que se llama Análisis de la Liberación, lo pueden conseguir en la librería, donde delineamos claramente las bases bíblicas y teológicas de lo que estamos hablando, es la siguiente. Un cristiano no puede estar poseído. La palabra poseído implica pertenencia y ya le pertenecemos a Jesús. Somos propiedad de Dios. Pero un cristiano sí puede ser invadido, sí puede ser atacado, sí puede ser manipulado. Los demonios sí pueden entrar a nuestro hígado, a nuestro páncreas, pueden infiltrarse en nuestros pensamientos, pueden provocar depresiones crónicas al cristiano, lo pueden llevar a adicciones gravísimas como la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso que el diablo tiene a nuestra vida es ilimitado mientras nosotros no sabemos cómo defendernos. Miren, por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. O sea, la pregunta es, la palabra lugar, a los que les interese, la palabra topos, en el griego, viene la palabra topografía, estudio del suelo o terreno. Dice, no le cedan terreno al diablo. Yo me preguntaba, Señor, ¿de qué forma le puedo yo ceder terreno y hasta dónde puede el diablo tocarme? Me acuerdo que una vez me dijeron, no solamente por afuera, así como los cantos de las sirenas, pero él no puede entrar a tu vida, ni a tus pensamientos, ni nada.
y me doy cuenta al estudiar las raíces griegas que nosotros le damos lugar al diablo en nuestra vida. Cuando dice en Efesios 6 que estamos estudiando que nos pongamos una armadura, ¿por qué razón nos da Dios esta orden? ¿Será porque el diablo solamente nos hace miau, miau, como gatito? ¿O será que solamente nos araña por afuera? ¿Qué significa que los dardos de fuego del maligno son detenidos solo con el escudo de la fe? Esos dardos, ¿qué significa? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué llegan y se estrellan nada más? ¿Qué es lo que nos hace esos ataques del diablo a nuestra vida? El cristiano, por desconocer la estrategia de la guerra espiritual, ha descubierto que vive fracasado. Y por eso hay tantas iglesias en el mundo con cristianos donde comienza alguien a manifestarse y lo mandan con el psicólogo, lo mandan con el psiquiatra. El problema es de un señor que tiene problemas que en la noche se le aparece Juan Diego y a las 3 de la mañana huya como coyote y la señora lo quiere a las 4 de la mañana matar, y problemas de una casa donde se abren las ventanas y se cierran y llegan, ¿verdad? Y no saben qué hacer los cristianos cuando tenemos toda la autoridad de Dios, todo el poder de Dios. Cristo le dijo a los discípulos, les doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Hay cristianos que por no creer esto, de que el diablo ya no los puede tocar y de que ya no son vulnerables y que son invencibles, son tan religiosos, tan rencorosos, tan amargados, tan criticones, tan murmuradores, que creen que porque no se manifiestan ni echan espuma por la boca, ni se tiran y se enrollan como víboras en el suelo, creen que ellos no pueden ser afectados por demonios. Y mientras más avanzamos, al final de los tiempos, más grande es la revelación de Dios a nuestra vida. Hay un hermano en Estados Unidos que se llama James Robinson. Cuando Billy Graham comenzaba su ministerio, él dijo en los años 80, James Robinson va a ser mi sucesor. Y sabemos que el hermano Billy Graham, ¿verdad?, es uno de los más grandes evangelistas usados en el siglo XX por Dios en el mundo entero. Y este hombre, James Robinson, era un predicador bautista de la Convención de los Bautistas del Sur en Estados Unidos. Es una denominación muy grande, muy fundamental, muy conservadora. Tenía grandes cruzadas como Billy Graham, de 10,000, 20,000, 80,000, hasta 100,000 personas en los estadios. Y ya tenía él como 15 años predicando la palabra de Dios. Imagínense un predicador de esa estatura. Y un día estaba en un hotel, deprimido, cansado, y llegaron 2 misioneros y le dijeron, James, ¿nos permites orar por ti? Porque nos damos cuenta que aunque eres un gran predicador, te vemos que estás oprimido, que no eres feliz, que tu matrimonio no está funcionando. O sea, hay muchas personas que están al frente de la obra de Dios y ustedes no saben detrás lo que se encuentra. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, esos misioneros que eran amigos íntimos de él le dijeron, sabemos que en tu matrimonio tu esposa no está contenta, tu esposa vive frustrada, vive amargada, y este no es el plan de Dios para ustedes, y menos a ustedes que están como líderes espirituales. Entonces, oraron por él, y qué sorpresa tenía, él lo comenta en su libro que escribió, que se cae al suelo y comenzó a darse de vueltas, y comenzaron demonios a hablar a través de él. Es de nosotros. Y hemos entrado y le preguntaron a los misioneros, ¿cómo te llamas? Y contestaron, somos espíritus de religiosidad. Entonces, este hombre cuando se dio cuenta que lo que había en su vida era un orgullo espiritual, que él no había creído en eso, se lo sacaron, ¿verdad? Le preguntaron cuánto tenía 6 años atormentándolo con religiosidad. Entonces, él era un hombre que comenzaba a predicar la ley y la ley y la ley, pero no predicaba la misericordia, no tenía misericordia con su esposa, pero era usado grandemente por Dios, aparentemente fuera en el ministerio públicamente. Y entonces de ahí se dio cuenta que había la posibilidad de que él le había abierto la puerta a un espíritu que lo había atormentado y lo había hecho un fariseo, lo había convertido en un religioso por su orgullo espiritual. Pues de ahí se van a su casa y llevan los misioneros y oran por su esposa, y su esposa se manifiesta también. Y traía un espíritu de depresión de hace 7 años, 8 años, que querían los demonios acabar con ese matrimonio y con el ministerio de James Robinson. Actualmente es un gran hombre de Dios,
Él hizo un libro especialmente para contar su testimonio. Cuando se lo contaron a Billy Graham, impactó, los seminarios teológicos fueron impactados, y así el mundo cada vez está descubriendo más y más que esos espíritus pueden entrar a nuestros hijos, pueden entrar a nuestro matrimonio, pueden entrar a nuestra iglesia, y esto es absolutamente real. Esto no son cuentos, no son mitos, no son leyendas. Estamos enfrascados en una guerra cuerpo a cuerpo con el enemigo. Una guerra donde está de por medio el alma de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, el alma de las ovejas. Una guerra donde no podemos jugar con el diablo, porque es un enemigo auténtico y tiene un poder increíble a aquellas personas que le permiten entrar a su vida. Entonces, toda la forma como un demonio puede entrar a nuestra vida y toda la forma como nos puede atormentar y meternos ideas y hacernos dudar y llevarnos y creer que somos nosotros, no es posible pelear contra él si tú ignoras la revelación de la palabra de Dios. Y así pasa, ¿verdad? Cuántas cosas antes, yo en 1990 me acuerdo yo comencé a predicar en 1977. Ya tengo 28 años predicando. Durante 13 años, hasta 1990, yo fui educado de una forma auténticamente fundamental, conservadora, cerrada. Me llegaron inclusive mis maestros en el seminario teológico a decir que ya no había dones, que era para otra época, que ya no había lenguas, que todas esas cosas eran cosas de los apóstoles. Y yo lo guié a creer porque nunca había estudiado la otra parte. Solamente me centré en lo que me dijeron, con los versículos que usaban para apoyar eso, sin oír la otra parte. Cuando comencé a oír la otra parte, después de que Dios me quebrantó y me humilló y estaba a punto del diablo acabar con mi ministerio, fue cuando Dios me abrió los ojos que habría otra dimensión en la que existía y era real, que era la de los dones espirituales. Y después cuando vino lo de la liberación, me acuerdo ahí en el cine Apolo, ¿verdad?, que comenzamos a tener hermanos manifestados. Me acuerdo que teníamos una camioneta Volkswagen afuera del cine Apolo y ahí los metíamos en la combi. Y ahí entramos 2 o 3 pastores y veíamos cómo los ojos se les salían, así se les salían los lóbulos de los ojos, se les salían a estos hermanos, la lengua se les salía, se les retorcía, nos agredían, hablaban blasfemias, y eran hermanos que el domingo estaban, santo, 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 y comencé a preguntarme, Dios mío, pero ¿era salvo o no era salvo esta persona? Si tiene 10 años con nosotros, y comenzaron caso tras caso tras caso, y nos comenzó Dios a introducir y a ver con nuestros ojos y a comparar con la Biblia que era posible estos ataques que estaban multiplicándose y que aumentarían mientras la iglesia se acercaba a los tiempos finales, a la última guerra espiritual. ¿Qué fue lo que sucedió? Que comenzamos a encontrar en la Biblia versículos que, como decimos, la lees y no los has visto. Y comenzaron a preguntarme, ¿dónde está en el Nuevo Testamento el caso de un cristiano que tenga demonios? Y les dije, Hechos, capítulo 5. Ananías y Zafira eran una pareja de matrimonio que asistía a la iglesia y que iba a la iglesia, y cuando llegó el tiempo del diezmo, le rogaron a Dios. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué es el corazón de la Biblia? El alma, los sentimientos, la voluntad, el intelecto y todo aquello que está relacionado con lo que se llama cardía en el griego, que es corazón, o el alma. En otras palabras, Satanás entró al corazón, voluntad, sentimientos totalmente de Ananías y de Zafira y los convenció que no entregaran el dinero a la iglesia. Y cayeron muertos Ananías y Zafira. Entonces vemos ahí cómo Satanás puede llenar el corazón. Y esta palabra en el griego es pleuro, que significa llenura total, que es la que se usa en Hechos 2 cuando dice, sean llenos del Espíritu Santo, o fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos en 2 de Corintios 11, cuando dice Pablo a los Corintios, temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguien viene predicando o a otro Jesús, escuchen lo que dice, o si recibís otro espíritu, o si recibís, y les está hablando a la iglesia de los Corintios. En Gálatas capítulo 5, Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para haberse apartado de la verdad? Esa palabra fascinar es hechizar en el griego. Y así comenzamos a rascar y le dijimos, Padre, nos damos cuenta que no sabemos nada. Lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y saben algo, amados santos,
Qué importante en la Biblia y en la vida cristiana es ser humildes con Dios. Porque cuando llegamos y, no, ya lo sé todo, ya no hay nada que me puedas enseñar. Cuando llegas con esa actitud a Dios, y esto no puede ser sin que lo hayas realmente profundizado, te vuelves un fariseo. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Yo no creo nada que no está en la Biblia. Eso es una regla para mi vida y una regla para tu vida también. Pero si está en la Biblia, tengo que ser abierto y honesto y humilde para dejar que el Espíritu Santo... Yo no puedo venir a la Biblia con ideas preconcebidas. Porque si veo ya determinado a que esto no dice lo que dice la Biblia, en ese momento yo no puedo ser manso a la revelación del Espíritu Santo. Entonces tengo que venir a la Biblia y dejar que el Espíritu Santo me enseñe y no venir yo a creer que yo le puedo enseñar a Dios. Y cuando tenemos esa actitud, crecemos en la vida. Y recuerdo que unos hermanos dijeron, es que Armando cambió su doctrina, y les contesté y les dije, no cambié mi doctrina, la amplié. Ahora tengo un espectro mucho más amplio y espero que sigamos todos juntos, ¿verdad? Conociendo más y más a Dios, porque el camino del justo es como la aurora que va en aumento. Cada vez Dios quiere abrirnos más dimensiones desconocidas totalmente a nuestra mente y a nuestro corazón de las profundidades de la sabiduría y de su inteligencia reveladas en su palabra santa. Esto es importante porque estamos estudiando la armadura de Dios en Efesios 6. Y los que ya han asistido a las conferencias anteriores, los que no pueden conseguirlas, ahí tenemos toda la serie de la armadura de Dios. Es importante que sepas que sin la armadura, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Dice el versículo 13, tomad la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Y dice el versículo 11, vístanse de la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos, los velos en el griego de fuego del paneros, del maligno contra tu vida. O sea, pregúntate, entonces, esos dardos que Satanás nos lanza, que son, la palabra que se usó aquí son flechas. Esas flechas que lanza Satanás, ¿a dónde se encajan? ¿Cuánto daño me puede hacer un dardo de Satanás cuando estoy descubierto sin armadura? Todas estas preguntas son importantísimas para que te des cuenta la exposición al peligro que tenemos sin la armadura. Si tú crees que Satanás ya porque eres cristiano ya no te toca, te equivocas. No te toca mientras vivamos al abrigo del Altísimo. La santidad es la única armadura que podemos tener y se cubre toda de santidad y la pureza sexual. ¿Quieres que los demonios se vengan a tu vida? Sé impuro sexualmente. La inmoralidad es la puerta más grande que le abras a Satanás y al mundo de demonios del infierno para atacar tu vida. Y se vienen todos, escúchenme, todas las flechas de Satanás tienen un blanco, es la mente. El ataque, la mente es el campo de la batalla. Muy bien, veamos ahora entonces en nuestra armadura el versículo 15, que es donde nos quedamos desde la última conferencia. Otra parte de la armadura, dice el versículo 15, debemos de calzarnos los pies con el apresto. La palabra presto, eto y masía significa preparación. Calzado los pies, dice preparados del Evangelio de la Paz. O sea, Dios nos muestra que un cristiano que siempre está listo, ¿verdad? Como si trajera aquí la espada. Se sube al metro, entra al consultorio del dentista, entra a un partido de fútbol, no importa dónde esté, pero él está listo, está preparado siempre. Para hablar de Jesús, el diablo no lo puede tocar. Qué interesante que una parte de la armadura, una parte de nuestra protección, sea que estemos siempre listos, preparados para hablar de Jesús. Pero ¿cuántos de ustedes ahí van en el metro, verdad? Y puedes traer un folletito, sácalo y se lo das a la señora que está sentado y ves cómo la gente hace, ¿verdad? Está ahí sentada y agarra el folletito, lo comienza a leer y se te queda mirando. Y ¿de qué religión será? Comienzan a preguntarse, etcétera, etcétera. Y tú ya puedes decir, ¿usted ya tiene la salvación de su alma?
a la persona que le hace el folleto, o usted ya sabe lo que es la vida eterna, y por ahí nos metemos, después llegas a Vips y le das a la mesera un folletito, o lo dejas ahí en la mesa. El otro día supimos en el Vips de ahí de la esquina de donde está la iglesia del norte, de Cumbres de Acuchingo, que un hermano dejó un folleto hace como 3 o 4 meses, y la mesera nos dio un testimonio, se quería suicidar esa tarde. Y fueron a desayunar unos hermanos y dejaron un folleto con el plan de la salvación, porque son hermanos que siempre están preparados, repito. O sea, es una vida en la que tenemos que estar salvando al mal. Sálvese el que pueda. Nuestra misión es ser testigos de Cristo. Tú no puedes dejar pasar la oportunidad en donde quiera que tú estés y que no hables de Jesús. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está como está? Porque no hay nadie que les hable. ¿Y tú hace cuántos días? ¿Cuántas semanas tienes que no hablas de Jesús? ¿Quién fue la última persona a quien le diste testimonio de tu conversión o le presentaste el mensaje del Evangelio de la Paz? ¿A quién fue la última persona que le hablaste de Cristo? Pregúntatelo. Esto es muy importante porque esto significa que llevas 2 semanas con un hoyo en tu armadura. Jesús dijo en Hechos 1:8 en cuanto a las consecuencias que habría de recibir al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablaréis en lenguas. ¿Eso dice? Vean ustedes que la primer promesa de Jesús para que nosotros podamos tener la evidencia de que realmente tenemos al Cristo y que hemos sido salvados, es poder para testificar de Él. Jesús dijo que hay lenguas que son falsas, hay profecías que son falsas, pero es muy difícil ver a una persona hablar de Jesús, apasionadamente de Jesús y compartir a Jesús sin que tenga el Espíritu Santo. Muy difícil. Y esto fue recuerdo lo que hizo que mi abuelita se convirtiera. Nuestra abuela tenía materna, 89 años de edad, y era de misa de 6 ahí en la Votiva, junto al cine latino, que no sé si ya es latino, ahí enfrente del Sheraton de Reforma, estaba la iglesia, la Votiva. A las 6 de la mañana, ella vivía en las calles de Londres, en la zona rosa, diario por más de 35 años. Diario. Y nos llevaba pellizcos, ¿sabes? Cuando la visitábamos nosotros, porque vivíamos en Acapulco. Pero era extremadamente religiosa. Y una vez que ya nos convertimos, mi hermano y yo, primero fue mi hermano, después él me trajo a mí al Señor con un misionero, entonces le dijimos a mi abuelita, oye abuelita, ¿a quiénes de tus tías, de tus amigas, porque se juntaba todos los sábados a jugar canasta y con sus viejitas y puro cuchicheo y puro chisme y todas las cosas? Le digo, oye abuelita, ¿a quiénes les has hablado de Cristo desde que tú dices que tienes a Cristo? ¿De qué estás hablando? Me contestó. Y le dije, recuerda toda tu vida en tu religión. ¿A cuántas personas ganaste para Cristo? Y se quedó girando la pobre viejita. Y comenzó a estudiar la Biblia y a descubrir que la evidencia de que somos cristianos es que hablamos de Jesucristo y compartimos el plan de salvación. Recibirán poder y me serán testigos. O sea que, de acuerdo a la Biblia, el ser humano no puede ser testigo ante el mundo de algo que no ha experimentado. Si yo doy testimonio de algo que he experimentado, es porque lo he vivido. Pero si yo no he experimentado la conversión, ¿cómo puedo hablarle a mi familia, a mis amistades, de que yo he tenido genuinamente un cambio que ha revolucionado y ha cambiado mi vida? No puedo. Yo no puedo decir, fíjate que estuvo padrísimo, me subí en un carro NASCAR, ¿verdad? Un Fórmula 1 o una motocicleta y se siente así o se siente así, si no me he metido a ese coche o a esa motocicleta o no he atravesado esa experiencia. Entonces tú no puedes hablar de aquello que no has vivido y esto es normal, por eso se evidencia si eres o no eres cristiano. Entonces dice Cristo que para que nosotros podamos testificarle al mundo, necesitamos un poder sobrenatural que no es inherente del ser humano, no es natural de nosotros. ¿Por qué? Porque tú ves a todos los religiosos y pregúntale a toda tu familia que es religiosa, ¿cuántas almas han ganado para Cristo? Ninguna, no saben ni de lo que estás hablando. Y no saben cuál es la misión del cristiano, ser testigos de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4,
reprende, exhorta a tiempo, fuera de tiempo, nadie te menosprecie, nadie te desprecie, ¿verdad? Porque no me avergüenzo de dar testimonio del Evangelio de Cristo, como lo vamos a leer a continuación. Entonces, ser testigos de Cristo es protegernos contra el enemigo. Porque los cristianos que se levantan de la mañana y le dicen a Dios, Padre, ahorita me voy a subir en la ruta 100, ahorita voy a la escuela, ahorita voy a mi trabajo, voy a tomar esta pecera o voy a llegar a mi trabajo. Dame la oportunidad y prepárame a alguien, Señor, a quien le pueda hablar de ti. ¿Lo haces? ¿Lo haces? Eres médico, llegan a consulta y todo. Bueno, si ya le viste el hígado, señora, usted está muy mal el hígado, pero quiero decirle también que es muy importante la paz espiritual. Mire, le regalo este Nuevo Testamento. Ahí en tu consultorio tienes puros Nuevos Testamentos, en tu bufete de abogado, en tu despacho, llegas a tu trabajo, a la compañera secretaria, oye, Blanquita, yo sé que estás atravesando un problema te regalo este Nuevo Testamento, mira, en la Biblia vas a encontrar, y si tienes dudas, pregúntame, y si quieres más, acompáñame los jueves o los domingos a donde se dan conferencias de la Biblia. ¿Tienes esa carga por las personas? ¿Les regalas folletos, les regalas libros, les regalas cassettes? ¿Los invitas a los desayunos? Entonces, ¿por qué te llamas cristiano? Segunda de Timoteo, capítulo 1, en aquel tiempo de Pablo, cuando él escribió esta carta, Timoteo era un muchacho joven, tal vez demasiado tímido, que no tenía la revelación completa de la Biblia como la tenemos nosotros. Y este fenómeno lo encontramos continuamente, ¿verdad? Llegas con una persona y, oiga hermano, ¿por qué usted es tan secote con su familia? Nunca veo que abraza a su esposa, nunca le da besos a sus hijos, porque así nací, así era mi papá. Ok, mire don Pancho, usted nació así, usted es de rancho, dígame lo que quiera, por lo que es seco como un nopal. Pero quiero decirle que no tiene por qué seguir siendo seco. Porque Cristo viene a la vida a transformarnos y a cambiar nuestro carácter. Entonces, si éramos secos, pues vamos a dejar de ser secos. Si éramos desamorosos, tenemos que convertirnos en amorosos en la familia. Si tenemos este carácter, Cristo vino a cambiar nuestro carácter, a impulsarlo, a encauzarlo. Si tenías adicciones que te destruían, viene Cristo a cambiar esas adicciones y a transformarnos en otra persona. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que entender eso, tenemos que dejar que Dios nos cambie, pero tenemos que cooperar con Él. Y Timoteo era un muchacho tímido y que no estaba acostumbrado así, en su escuela le daban miedo a hablar de Cristo. ¿Y qué dirán de mí? ¿Me van a perseguir? ¿Van a decir que soy una monja, que soy un monje, que soy un religioso, que soy un fanático? Ese era Timoteo, al igual que muchos de ustedes. Y miren lo que dice Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 6 al 12. Por lo cual le dice Pablo para comenzar, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Timoteo recibió a Cristo cuando alguien le puso las manos. Ahora, en ese momento, ¿qué hizo Dios cuando nos convertimos? Unos no necesitan imposición de manos, otros al oír la palabra se convirtieron, pero en ese momento Dios prende una llama, un fuego dentro de nuestro corazón, que nunca había estado prendido. Nacimos apagados con ese fuego de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, al recibir a Cristo, se prende dentro de mí y de ti un fuego. Ahora, ese fuego es nuestra responsabilidad. Ahora, mantenerlo vivo. ¿Y qué tenemos que hacer todos los días? Esa es mi responsabilidad. Porque ese fuego, que es el Espíritu Santo, es como el puesto de la marchanta, ¿verdad? Que tiene sus carbones para sus quesadillas. ¿Qué le pasa a la marchanta si no le sopla los carbones? Se apaga el carbón, ¿verdad? Porque el oxígeno es lo que hace que el contacto del carbón con el oxígeno hace que se mantenga el fuego prendido. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si no te levantas todos los días, ¿y cuál es el abanico? La Biblia. Si no venimos diario y estamos en la palabra de Dios y buscamos al Señor y la memorizamos y estamos continuamente buscando al Señor, este fuego va a comenzar a apagarse sin que nos demos cuenta. Es imperceptible y se apaga y al ratito ya estamos frecuentando amistades que no son cristianas.
Ya nos reímos de los chistes de los no cristianos, de Derbez y de Big Brother, y ya estamos participando de todas las cosas del mundo sin que nos demos cuenta. Ya el mundo nos volvió a jalar y ya estamos otra vez portándonos, actuando, hablando como el mundo de donde nos sacó Dios y nos arrebató. ¿Y por qué? Porque el fuego dentro de ti no está avivado. Entonces, mientras no estemos ardiendo por Dios, no podemos ser testigos de Cristo. Cuando estás ardiendo por Dios, quita esa cochinada, ¿verdad? Tú voy a estar oyendo a este Derbez y a este Big Brother y estas cochinadas, y voy a estar viendo esta pornografía, no quiero ver esas cosas. Huimos, o dice la Biblia, amar el bien, aborrecer el mal. No puedo amar a Dios si con la misma pasión con la amo a Dios, no odio el pecado. Con la misma pasión que amamos, con la misma pasión debemos odiar el pecado. Así que no basta amar a Dios, necesitamos juntamente odiar con la misma pasión y con el mismo fuego la maldad y el mal y el pecado, que es la causa de que millones de personas estén destruyendo sus hogares al ver tantos adulterios en la televisión y tanta inmoralidad y tantas filosofías. Debemos odiar eso porque Dios lo odia. Y por ese odio de Dios contra la maldad, su Hijo en la cruz murió crucificado. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo prosigue a explicarle a Timoteo la clase de espíritu que hemos recibido. Si realmente yo digo que he recibido a Jesucristo, Dios me dice en esta mañana, Armando, te recuerdo que antes de que tú me conocieras, eras un cobarde, sí eras un cobarde. ¿Por qué? Porque hacías lo que la mayoría hacía. Querías quedar bien con la familia siempre. Querías quedar bien con los amigos siempre. ¿Por qué? Por la cobardía que tiene el ser humano. Ahora que eres mi hijo, te mando a que con mi espíritu dentro de ti vayas en contra de la corriente. Que te digan el salmón en tu familia. El salmón es el único pez que nada contra la corriente. Ahora tenemos que no participar de los demás, porque ahora si buscásemos agradar a los hombres, o andamos tratando de quedar bien con alguien, y por quedar bien con el jefe me voy a emborrachar con él, y por quedar bien con esa amiga voy a hacer lo que ella está haciendo. Si nosotros tenemos esa actitud de quedar bien con cualquier persona en este mundo, ¿cómo nos podemos atrever a llamarnos soldados de la cruz? Cuando el espíritu entre nosotros es precisamente un espíritu, y dice aquí, de poder. Esta palabra dunamis significa, es algo sobrenatural que me hace ir en contra de mi maestro, y no me importa quién sea maestro. Usted enseña que venimos del chango, discúlpeme, con el respeto que usted se merece, es imposible científicamente la evolución. Quiero decirle que hay otra opción que se llama en la Biblia la creación, y le demuestro que hay más evidencias científicas de la creación a través de la Biblia que de la evolución científicamente. Pero ¿por qué no lo haces? Porque te falta, ¿qué cosa? Valor. ¿Y por qué no lo tienes? Porque el fuego se está apagando en tu vida. Llegas con tu esposa y con tu familia, y ahí está una persona en tu familia diciendo groserías enfrente de tu esposa y tus hijos, y como es tu familia, y como es tu tío, o como es tu pariente, ¿verdad? No dices nada. En lugar de que, mira, discúlpeme, está mi esposa, y yo no permito que enfrente de mi esposa nadie diga groserías. ¿Sabes qué? Aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, aunque sea mi tío, ¿sabe una cosa? A mi esposa y a mis hijos lo respetan. Por favor, ¿nos vamos? Ay, sí, ya se va, te van a decir, el muy sangrón, el muy religioso. Digan misa si quieren. Pero ¿sabe una cosa? Tengo el valor para proteger a mi familia, porque soy la cabeza de mi familia. Y no voy a meter a mi familia, ni exponer a mi familia, aún con miembros de mi propia familia, donde hay groserías, donde hay malos ejemplos y donde hay inmoralidad. Porque soy la cabeza y el protector y el guardián de mi esposa. ¿Es un espíritu de qué? De poder. ¿Así actúas? ¿Ya has llegado a ese denuedo donde ya no te importa ni lo que la familia, no nos importa lo que diga nadie, sino lo que dice Dios? Y ahí es cuando te conviertes y te vistes como un soldado de la cruz. Y no te imaginas de ahí en adelante cómo te va a usar Dios, porque Dios está usando y buscando
hombres que tengan un corazón recto para con Él. Y dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences. Ahí está. No nos dé vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué nos manda Dios a un mundo incrédulo, a un mundo pagano, a un mundo relativista, a un mundo hedonista, a un mundo secularista, a un mundo pagano donde no le importa nada en los valores, no hay principios, no hay reglas, no hay nada? ¿Por qué nos manda Dios a ese mundo? Para poder ser testigos de Él y para que nosotros sepamos que vamos a sufrir siendo testigos de Cristo, pero forma parte de nuestro llamado, sufrir aflicciones por causa de la cruz. Y hay muchos cristianos que precisamente por no sufrir, ay, ¿qué me van a decir? Me van a hacer cara de puchi. Si hay cristianos aquí en la iglesia que me he encontrado, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Porque doña Dolores me hizo así el domingo. No, por favor, le digo, ¿sabes qué? Vete con los mormones, vete a otro lado, pero tú no has entendido lo que es el cristiano. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Porque hay un líder que no me saluda cuando me ve. Imagínense si tenemos esa hipersensibilidad, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos soldados de la cruz? ¿Cuándo hubo cristianos los primeros 350 años en el Coliseo Romano que los aventaron a los leones, a las bestias, los quemaban vivos por causa de Cristo? Y ahora en el siglo XXI lloramos, nos sentimos, ya no perdonamos si nos hicieron cara de fuchi. ¿Qué clase de vestidura espiritual tienes? Con razón, eres la persona que eres. Porque esas personas las que son hipersensibles, detrás de esa sensibilidad extrema se encuentra un orgullo como no te imaginas. Son personas sumamente orgullosas. Por eso no perdonan y por eso guardan rencor. Porque ¿cómo se atrevieron a mí, doña Richelieu, ofenderme? Dice el versículo 9, quien nos salvó, el que dio su vida en la cruz, el que sufrió clavos y azotes y le desfiguraron el rostro, y le guamearon la nariz, y la cara, y las manos, y los pies, y los latigazos romanos. Ustedes vieron todo eso en la pasión de Cristo, como de una forma dramática se retrata todo lo que Cristo atravesó, y todavía se quedaron cortos. El que atravesó todas esas cosas, y lo hizo por nosotros, ahora nosotros no vamos a sufrir por Él. Ahora tú eres sentido porque ya no te hablaron, porque te pusieron cara, no te saludan. Ahora enséñame tus manos, mijita. Cuando me enseñes tus manos sangrando y los tacos de fútbol de tu esposo en la espalda, que se te haya subido así tu esposo y te ha hecho así, entonces, ay, mi esposo, enséñame. Todavía no has llegado a, como dice en Hebreos 12, no han llegado a sufrir hasta la sangre. Ya estamos chillando, quejándonos de tonterías y de babosadas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, repito, no hemos entendido nuestro llamado a sufrir por Él. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Miren todo lo que Jesús hizo al morir Cristo y resucitar, de que le quita el velo a la muerte y nos muestra, no vuelvan jamás, hijos míos, a tener velo a la muerte. Miren ustedes, la muerte es un túnel, pero la muerte ya no tiene poder sobre ustedes. Miren ustedes, yo soy la resurrección y la vida. Sacó, dice la vida, la luz y la vida por la inmortalidad del Evangelio. Vean el versículo 10. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿A través de qué? A través, ¿qué es el Evangelio? Es las buenas noticias, la predicación de las buenas noticias de que alguien pagó en la cruz por nosotros. Y este es el mensaje, el Evangelio, el que nosotros estamos comisionados a llevar al mundo entero. Decir a la gente, ¿sabes una cosa? No tengas miedo a la muerte. Y a mí, doña Chinchita se va a morir. Sí, doña Chinchita se va a morir, es tu tía y se va a pintar pronto ya. Pero ¿sabes una cosa?
que eso es algo pasajero y nos duele separarnos temporalmente, pero les escribo, como dice en primera de Tesalonicenses 4, Pablo, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el mismo Dios descenderá del cielo con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando nos damos cuenta verdaderamente que, ¿qué es lo más que podemos perder en esta vida? Pues la vida. Es lo más que podemos perder. Y no es pérdida, es ganancia. Somos más que vencedores. ¿A quién le vamos a tener miedo? ¿A quién? ¿A quién podemos tenerle miedo? A doña Chole que me miró feo. Como decía mi abuelita, Jesús, María y José. Y dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Por lo cual mismo padezco esto. Y ya saben ustedes, lean 2 Corintios 4, 2 Corintios 11, Pablo, naufragios, falsos hermanos, falsas iglesias, apedreado, despreciado, desechado, vituperado, amenazas de muerte, lo apedreaban en un lugar, iban los hermanos y no les decía, ay, sí, ya no que regrese a este lugar. Él, a los que lo apedreaban, les decía a los hermanos que lo venían a consolar, ustedes cobren ánimo. Estaba en Filipenses escribiendo la carta a los filipenses, la carta a Filipenses, y le dice Pablo, porque estas prisiones mías han redundado para vuestro gozo, porque hasta los soldados ahora les estoy predicando de Jesucristo. A los hermanos afuera, ay, Pablo en la cárcel, pobrecito, que lo saquen, etcétera, etcétera. Y Pablo les contesta, gócense, porque es un plan de Dios para dar testimonio de Cristo en la cárcel. Todas las cosas contribuyen a nuestro bien, a los que amamos a Dios. Y cuando tenemos esa perspectiva de la vida y tenemos este conocimiento de la Biblia, tu vida cambia. Tu vida tiene que cambiar. Nos tenemos que revolucionar, transformar. Le pierdes el miedo al gobierno, le pierdes el miedo al presidente, a los dictadores, al comunismo, a las pestes, a la incertidumbre, a la caída del dólar, a la caída del petróleo, porque nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor en Cristo Jesús. Ni desnudez, ni espada, ni persecución, ni nada. Y cuando tienes esta seguridad de que lo más que me pueda pasar es morirme, y el morir es ganancia, ¿cómo estoy chillando que no tengo que comer? ¿Y cómo estoy chillando que no tengo trabajo? Dios no me va a dejar, eso sí, está garantizado, morirme de hambre. Eso sí está garantizado. En lo más que me pueden hacer por ser valiente y certificar, mi familia me va a dejar de hablar, voy a perder amistades, pero si mi Señor las perdió y dio su vida por mí, ¿cómo yo puedo preocuparme? Porque ya no es mi amiga, la señora Richelieu. Por favor, ¿qué cristianismo estamos nosotros enfrentando en el siglo XXI? Y finalmente, cuando Dios envía a Cristo a darnos ese poder y nos hace testigos, nuestra responsabilidad ahora es precisamente ganar las almas. Si yo les dijera en este momento, levanten la mano, los que desde que se convirtieron han ganado 3 almas para Cristo, no me digas, les hablé de Dios. No, a una persona que le hayas hablado de Dios, pero lo que hizo Dios en la cruz y que después le hayas dicho, ¿qué te impide orar ahorita conmigo para que recibas a Cristo y que la persona haya recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántas personas? No levanten nadie la mano. Has ganado y han hecho la oración contigo y no, hermano, quiero que le testifique a mi tía que la traje. No, tú puedes testificarle y tú la puedes guiar a Cristo. ¿A cuántas personas has ganado para Cristo desde que te convertiste? Ahorita solo tú y el Espíritu Santo lo saben. Pero si te pones a pensar que son 2 o 3 o 4, o que ni siquiera has hablado a nadie de Jesús, ¿por qué te llamas siervo de Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no hacen mi voluntad. Y la voluntad del Padre es que el mundo entero sea lleno del conocimiento de su palabra. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 12. Donde la Biblia nos retrata el último ataque del enemigo. Es el enemigo de Dios más que de nosotros. ¿Saben por qué persigue el Satanás a nosotros, a la iglesia?
¿Saben por qué lo hacen? Porque no pudo con Jesús. Entonces, se ha volteado, como no pudo nada con Jesús, y se ha venido contra nosotros. Y ahora, Satanás sabe que es igual que en mi vida. Cuando Dios, o tenemos hijos menores, cuando Satanás no puede con mi vida, o con mi matrimonio, con mi esposa y yo, y tenemos un matrimonio santo, puro, delante de Dios, ¿qué hace el diablo? Se va y busca a alguno de mis hijos que no esté protegido. Y se va con todo. ¿Por qué? Porque al lastimarlo a él, me lastima a mí y a mi esposa. ¿No es verdad? Solo los que somos padres sabemos cuánto sufrimos cuando vemos a nuestros hijos apartados de él. Entonces, eso es lo que hace Satanás con la iglesia. Se va contra aquellos cristianos que andan por ahí desbalagados, porque cuando Jesús ve que a un hijo suyo, a una hija suya, Satanás la lastima, él sufre más que nosotros, porque él se identifica con nosotros, porque somos su cuerpo. Para que me vaya siguiendo con mucho cuidado. Entonces Satanás disfruta haciéndole daño a Jesús a través de nosotros. Y esta es la razón por la cual Jesús no puede entrar a defendernos, porque Satanás tiene un derecho legal de atacarte mientras no estés bajo la sangre de Jesús, bajo la protección y morando bajo la sombra del Altísimo. En ese momento, cuando un cristiano se aleja de la protección de Jesús, Jesús comienza a sufrir y Dios también, porque Él sabe cuánto vas a sufrir y cuánto el diablo te va a lastimar. Pero Él no puede intervenir, porque Él ha determinado que hasta que confesemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y cuando confiesas tu pecado, el diablo no tiene parte en tu vida. Entonces aquí en Apocalipsis 12:11, dice la Biblia, versículo 10 y 11, perdón, Apocalipsis 12, 10 y 11, para terminar, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Cómo se le llama a Satanás aquí? En el griego es el categoros, que significa el que acusa o el que denuncia. ¿Y a quién usa Satanás? A cristianos apartados. Todos los cristianos que siempre andan acusando a los demás. Miren, esas cosas son instrumentos de Satanás. Se le llama el acusador porque cuando un cristiano se aparta, llega Satanás y aquí está el trono de Dios y Satanás, como en Josué, Zacarías 3, que llega Satanás ante el sumo sacerdote y le dice que era Josué, ¿verdad? Él ha pecado y Dios dice, bueno, ¿por qué vienes a decirme que él ha pecado? Porque el momento en que Satanás llega ante el trono de Dios y le dice, Juanito ha pecado, significa que Satanás tiene derecho legal y se va contra Juanito y contra su matrimonio y contra los que pueda de la familia de Juanito. ¿Por qué? Porque es el acusador. Pero en el momento en que Juanito perdona y en el momento en que Juanito se arrepiente, en ese momento cae la valla de protección y ¡pum! Satanás estrella. Y ya no puede Satanás atacar a Juanito, porque lo único que nos libra de sus ataques es la confesión del pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y volvemos a ser protegidos por Él. Y dice el versículo 11, y ellos le han vencido. Y aquí está. ¿Qué cosa es lo que ha vencido de nuestra parte a Satanás? En primer lugar, la sangre del Cordero. En segundo lugar, escúchalo, la palabra de nuestro testimonio. Y en tercer lugar, no amar nuestras vidas más que a nosotros mismos, sino menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Si no tienes valor y te preocupa el qué dirá tu familia porque eres así o asá, imagínate si estarás dispuesto a dar tu vida por Jesús. Si no estás dispuesto a dar tu vida y a ser avergonzado por Jesús, ¿tú crees que vas a tener el poder a la hora de tu muerte de serle fiel hasta la muerte? De ninguna manera. Oremos. Y calzados los pies, siempre preparados, con las buenas noticias, de la cual somos portadores, a un mundo necesitado, a un mundo cautivo, a un mundo prisionero de sus pecados, de su inmoralidad, de la vanidad con la que viven, de su falta de propósito
y de su falta de sentido. Por eso viven y actúan como actúan, porque no conocen al Señor. Mas ahora, Señor, te hemos conocido y hemos sabido que tú eres la resurrección y la vida. Que una corta vida nos has entregado para ser fieles a la comisión que nos has encomendado, hablar de ti. Si nosotros no somos los que hablamos de ti en nuestra familia, ¿quién lo va a hacer? Si en nuestra escuela no somos nosotros los que hablamos de ti, ¿quién lo va a hacer? Cuando nosotros no participamos del Evangelio, estamos permitiendo que el mal se siga propagando. No hay más mal que podamos hacer en la vida que no hablar de las buenas noticias que tienes para el mundo. Id pues a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura, haciéndonos discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión de Dios a todos sus hijos y a todas sus hijas. Id, hablad de mí, no os avergoncéis, no tengáis temor de ellos, pequeña manada. Aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Cordero de Dios, Hijo de Dios, bendito y justo de Dios, por lo que hiciste en la cruz en nuestro lugar. Menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Y ejemplo nos has dejado para que sigamos tus pisadas. Ahora, Señor, prepáranos a tu iglesia como dignos soldados que decimos que te seguimos, para nunca avergonzarnos de hablar de ti, ni de decir que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, y lo que has hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y lo que seguirás haciendo con nuestros hijos. En esta mañana tal vez haya personas que no tengan a Jesucristo como una experiencia personal en su vida. Tal vez haya personas en esta mañana que han descubierto que simplemente eran religiosos, pero que al carecer del valor de hablar de Cristo, has descubierto que no tienes al Espíritu Santo. Porque la primera evidencia de tener al Espíritu Santo es que comenzamos a hablar de Jesús. Nos comienzan a interesar las almas, comienza a encenderse un fuego, una pasión por las almas perdidas, porque por ellas murió Cristo en una cruz. Y tal vez en esta mañana tú tengas la oportunidad de recibir esa llama, ese fuego de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y si tú en esta mañana quieres recibir a Cristo por primera vez a tu vida, o asegurarte que verdaderamente tienes la vida eterna y eres hijo e hija de Dios, ahí desde tu lugar, dile estas palabras al Señor. Señor mío y Dios mío, gracias por abrirme los ojos en este momento y mostrarme la condición paupérrima, la condición miserable en la que se encuentra mi alma, de pobreza espiritual. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Creo que en la cruz Cristo pagó en mi lugar con su sangre y que a los 3 días resucitó de entre los muertos para darme la esperanza, a mí también, que ahora creo en Él, de volver a vivir después de la muerte. Y vivir una vida resucitada de gozo y de paz eterna. Y por esta razón ahora no tengo temor de nada en la vida, porque aún la muerte es ganancia para mí. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias por tener misericordia de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Se apaga el carbón, ¿verdad? Porque el oxígeno es lo que hace que el contacto del carbón con el oxígeno hace que se mantenga el fuego prendido. Qué interesante, ¿verdad?
Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si no te levantas todos los días, ¿y cuál es el abanico? La Biblia. Si no venimos diario y estamos en la palabra de Dios y buscamos al Señor y la memorizamos y estamos continuamente buscando al Señor, este fuego va a comenzar a apagarse sin que nos demos cuenta. Es imperceptible y se apaga y al ratito ya estamos frecuentando amistades que no son cristianas. Ya nos reímos de los chistes de los no cristianos, de Derbez y de Big Brother, y ya estamos participando de todas las cosas del mundo sin que nos demos cuenta. Ya el mundo nos volvió a jalar y ya estamos otra vez portándonos, actuando, hablando como el mundo de donde nos sacó Dios y nos arrebató. ¿Y por qué? Porque el fuego dentro de ti no está avivado. Entonces, mientras no estemos ardiendo por Dios, no podemos ser testigos de Cristo. Cuando estás ardiendo por Dios, quita esa cochinada, ¿verdad? Tú voy a estar oyendo a este Derbez, a este Big Brother y estas cochinadas, y voy a estar viendo esta pornografía, no quiero ver esas cosas. Huimos, o dice la Biblia, amar el bien, aborrecer el mal. No puedo amar a Dios si con la misma pasión con la amo a Dios, no odio el pecado. Con la misma pasión que amamos, con la misma pasión debemos odiar el pecado. Así que no basta amar a Dios, necesitamos juntamente odiar con la misma pasión y con el mismo fuego la maldad y el mal y el pecado, que es la causa de que millones de personas estén destruyendo sus hogares al ver tantos adulterios en la televisión y tanta inmoralidad y tantas filosofías. Debemos odiar eso porque Dios lo odia. Y por ese odio de Dios contra la maldad, su Hijo en la cruz murió crucificado. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo prosigue a explicarle a Timoteo la clase de espíritu que hemos recibido. Si realmente yo digo que he recibido a Jesucristo, Dios me dice en esta mañana, Armando, te recuerdo que antes de que tú me conocieras eras un cobarde, sí eras un cobarde. ¿Por qué? Porque hacías lo que la mayoría hacía. Querías quedar bien con la familia siempre. Querías quedar bien con los amigos siempre. ¿Por qué? Por la cobardía que tiene el ser humano. Ahora que eres mi hijo, te mando a que con mi espíritu dentro de ti vayas en contra de la corriente. Que te digan el salmón en tu familia. El salmón es el único pez que nada contra la corriente. Ahora tenemos que no participar de los demás porque ahora si buscásemos agradar a los hombres, o andamos tratando de quedar bien con alguien, y por quedar bien con el jefe me voy a emborrachar con él, y por quedar bien con esa amiga voy a hacer lo que ella está haciendo. Si nosotros tenemos esa actitud de estar quedar bien con cualquier persona en este mundo, ¿cómo nos podemos atrever a llamarnos soldados de la cruz? Cuando el espíritu entre nosotros es precisamente un espíritu, y dice aquí, de poder. Esta palabra dunamis significa, es algo sobrenatural que me hace ir en contra de mi maestro, y no me importa quién sea maestro. Usted enseña que venimos del chango, discúlpeme, con el respeto que usted se merece, es imposible científicamente la evolución. Quiero decirle que hay otra opción que se llama en la Biblia la creación, y le demuestro que hay más evidencias científicas de la creación a través de la Biblia que de la evolución científicamente. Pero ¿por qué no lo haces? Porque te falta, ¿qué cosa? Valor. ¿Y por qué no lo tienes? Porque el fuego se está apagando en tu vida. Llegas con tu esposa y con tu familia, y ahí está una persona en tu familia diciendo groserías enfrente de tu esposa y tus hijos, y como es tu familia, y como es tu tío, o como es tu pariente, ¿verdad? No dices nada. En lugar de que, mira, discúlpeme, está mi esposa, y yo no permito que enfrente de mi esposa nadie diga groserías. ¿Sabes qué? Aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, aunque sea mi tío, ¿sabe una cosa? A mi esposa, a mis hijos lo respetan. Por favor, ¿nos vamos? Ay, sí, ya se va, te van a decir, el muy sangrón, el muy religioso. Digan misa si quieren. Pero ¿sabe una cosa? Tengo el valor para proteger a mi familia, porque soy la cabeza de mi familia. Y no voy a meter a mi familia, ni exponer a mi familia, aún con miembros de mi propia familia, donde hay groserías, donde hay malos ejemplos y donde hay inmoralidad. Porque soy la cabeza, y el protector y el guardián de mi esposa. ¿Es un espíritu de qué? De poder.
¿Así actúas? ¿Ya has llegado a ese denuedo donde ya no te importa ni lo que la familia, no te importa, no nos importa lo que diga nadie, sino lo que dice Dios? Y ahí es cuando te conviertes y te vistes como un soldado de la cruz. Y no te imaginas de ahí en adelante cómo te va a usar Dios, porque Dios está usando y buscando hombres que tengan un corazón recto para con Él. Y dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences. Ahí está. No nos dé vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué nos manda Dios a un mundo incrédulo, a un mundo pagano, a un mundo relativista, a un mundo hedonista, a un mundo secularista, a un mundo pagano donde no le importa nada en los valores, no hay principios, no hay reglas, no hay nada? ¿Por qué nos manda Dios a ese mundo? Para poder ser testigos de Él y para que nosotros sepamos que vamos a sufrir siendo testigos de Cristo, pero forma parte de nuestro llamado, sufrir aflicciones por causa de la cruz. Y hay muchos cristianos que precisamente por no sufrir, ay, ¿qué me van a decir? Me van a hacer cara de fuchi. Si hay cristianos aquí en la iglesia que me he encontrado, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Porque doña Dolores me hizo así el domingo. No, por favor, le digo, ¿sabes qué? Vete con los mormones, vete a otro lado, pero tú no has entendido lo que es el cristiano. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Porque hay un líder que no me saluda cuando me ve. Imagínense si tenemos esa hipersensibilidad, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos soldados de la cruz? ¿Cuándo hubo cristianos los primeros 350 años en el Coliseo Romano que los aventaron a los leones, a las bestias, los quemaban vivos por causa de Cristo? Y ahora en el siglo XXI lloramos, nos sentimos, ya no perdonamos si nos hicieron cara de fuchi. ¿Qué clase de vestidura espiritual tienes? Con razón, eres la persona que eres. Porque esas personas las que son hipersensibles, detrás de esa sensibilidad extrema se encuentra un orgullo como no te imaginas. Son personas sumamente orgullosas. Por eso no perdonan y por eso guardan rencor. Porque ¿cómo se atrevieron a mí, doña Richelieu, ofenderme? Dice el versículo 9, quien nos salvó, el que dio su vida en la cruz, el que sufrió clavos y azotes y le desfiguraron el rostro y le guamearon la nariz y la cara y las manos y los pies y los latigazos romanos. Ustedes vieron todo eso en la pasión de Cristo, como de una forma dramática se retrata todo lo que Cristo atravesó y todavía se quedaron cortos. El que atravesó todas esas cosas y lo hizo por nosotros, ahora nosotros no vamos a sufrir por Él. Ahora tú eres sentido porque ya no te hablaron, porque te pusieron cara, no te saludan. A ver, enséñame tus manos, mijita. Cuando me enseñes tus manos sangrando y los tacos de fútbol de tu esposo en la espalda, que se te haya subido así tu esposo y te ha hecho así, entonces, ay, mi esposo, enséñame, todavía no has llegado a, como dicen Hebreos 12, no han llegado a sufrir hasta la sangre. Ya estamos chillando, quejándonos de tonterías y de babosadas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, repito, no hemos entendido nuestro llamado a sufrir por Él. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Miren todo lo que Jesús hizo al morir Cristo y resucitar, de que le quita el velo a la muerte y nos muestra, no vuelvan jamás, hijos míos, a tener velo a la muerte. Miren ustedes, la muerte es un túnel, pero la muerte ya no tiene poder sobre ustedes. Miren ustedes, yo soy la resurrección y la vida. Sacó, dice la vida, la luz y la vida por la inmortalidad del Evangelio. Vean el versículo 10. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿A través de qué? A través, ¿qué es el Evangelio? Es las buenas noticias
la predicación de las buenas noticias de que alguien pagó en la cruz por nosotros. Y este es el mensaje, el evangelio, el que nosotros estamos comisionados a llevar al mundo entero. Decir a la gente, ¿sabes una cosa? No tengas miedo a la muerte. Y a mí, don Chinchita se va a morir. Sí, doña Chinchita se va a morir, es tu tía y se va a pintar pronto ya. Pero ¿sabes una cosa? Que eso es algo pasajero y nos duele separarnos temporalmente. Pero les escribo, como dice en primera de Tesalonicenses 4, Pablo, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el mismo Dios descenderá del cielo con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando nos damos cuenta verdaderamente que, ¿qué es lo más que podemos perder en esta vida? Pues la vida. Es lo más que podemos perder. Y no es pérdida, es ganancia. Somos más que vencedores. ¿A quién le vamos a tener miedo? ¿A quién? ¿A quién podemos tenerle miedo? A doña Chole que me miró feo. Como decía mi abuelita, Jesús, María y José. Y dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Por lo cual mismo padezco esto. Y ya saben ustedes, lean 2 Corintios 4, 2 Corintios 11, Pablo, naufragios, falsos hermanos, falsas iglesias, apedreado, despreciado, desechado, vituperado, amenazas de muerte, lo apedreaban en un lugar, iban los hermanos y no les decía, ay, sí, ya no que regrese a este lugar. Él, a los que lo apedreaban, les decía a los hermanos que lo venían a consolar, ustedes cobren ánimo. Estaba en Filipenses escribiendo la carta a los Filipenses, la carta a Filipenses, y le dice Pablo, porque estas prisiones mías han redundado para vuestro gozo, porque hasta los soldados ahora les estoy predicando de Jesucristo. A los hermanos afuera, ay, Pablo en la cárcel, pobrecito, que lo saquen, etcétera, etcétera. Y Pablo les contesta, gócense, porque es un plan de Dios para dar testimonio de Cristo en la cárcel. Todas las cosas contribuyen a nuestro bien, a los que amamos a Dios. Y cuando tenemos esa perspectiva de la vida y tenemos este conocimiento de la Biblia, tu vida cambia. Tu vida tiene que cambiar. Nos tenemos que revolucionar, transformar. Le pierdes el miedo al gobierno, le pierdes el miedo al presidente, a los dictadores, al comunismo, a las pestes, a la incertidumbre, a la caída del dólar, a la caída del petróleo, porque nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor en Cristo Jesús. Ni desnudez, ni espada, ni persecución, ni nada. Y cuando tienes esta seguridad de que lo más que me pueda pasar es morirme, y el morir es ganancia, ¿cómo estoy chillando que no tengo que comer? ¿Y cómo estoy chillando que no tengo trabajo? Dios no me va a dejar, eso sí, está garantizado, morirme de hambre. Eso sí está garantizado. En lo más que me pueden hacer por ser valiente y certificar, mi familia me va a dejar de hablar, voy a perder amistades, pero si mi Señor las perdió y dio su vida por mí, ¿cómo yo puedo preocuparme? Porque ya no es mi amiga, la señora Richelieu. Por favor, ¿qué cristianismo estamos nosotros enfrentando en el siglo XXI? Y finalmente, cuando Dios envía a Cristo a darnos ese poder y nos hace testigos, nuestra responsabilidad ahora es precisamente ganar las almas. Si yo les dijera en este momento, levanten la mano, los que desde que se convirtieron han ganado 3 almas para Cristo, no me digas, les hablé de Dios. No, a una persona que le hayas hablado de Dios, pero lo que hizo Dios en la cruz y que después le hayas dicho, ¿qué te impide orar ahorita conmigo para que recibas a Cristo y que la persona haya recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántas personas? No levanten nadie la mano. Has ganado y han hecho la oración contigo. Y no, hermano, quiero que le testifique a mi tía que la traje. No, tú puedes testificarle y tú la puedes guiar a Cristo. ¿A cuántas personas has ganado para Cristo desde que te convertiste? Ahorita solo tú y el Espíritu Santo lo saben. Pero si te pones a pensar que son 2 o 3 o 4, o que ni siquiera has hablado a nadie de Jesús, ¿por qué te llamas siervo de Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no hacen mi voluntad. Y la voluntad del Padre es
que el mundo entero sea lleno del conocimiento de su palabra. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 12, donde la Biblia nos retrata el último ataque del enemigo. Es el enemigo de Dios más que de nosotros. ¿Saben por qué persigue el Satanás a nosotros, a la iglesia? ¿Saben por qué lo hace? Porque no pudo con Jesús. Entonces se ha volteado, como no pudo nada con Jesús, y se ha venido contra nosotros. Y ahora Satanás sabe que es igual que en mi vida. Cuando tenemos hijos menores, cuando Satanás no puede con mi vida, o con mi matrimonio, con mi esposa y yo, y tenemos un matrimonio santo, puro, delante de Dios, ¿qué hace el diablo? Se va y busca a alguno de mis hijos que no esté protegido. Y se va con todo. ¿Por qué? Porque al lastimarlo a él, me lastima a mí y a mi esposa. ¿No es verdad? Solo los que somos padres sabemos cuánto sufrimos cuando vemos a nuestros hijos apartados de él. Entonces, eso es lo que hace Satanás con la iglesia. Se va contra aquellos cristianos que andan por ahí desbalagados, porque cuando Jesús ve que a un hijo suyo, a una hija suya, Satanás la lastima, él sufre más que nosotros, porque él se identifica con nosotros, porque somos su cuerpo. Para que me vaya siguiendo con mucho cuidado. Entonces Satanás disfruta haciéndole daño a Jesús a través de nosotros. Y esta es la razón por la cual Jesús no puede entrar a defendernos, porque Satanás tiene un derecho legal de atacarte mientras no estés bajo la sangre de Jesús, bajo la protección y morando bajo la sombra del Altísimo. En ese momento, cuando un cristiano se aleja de la protección de Jesús, Jesús comienza a sufrir y Dios también, porque Él sabe cuánto vas a sufrir y cuánto el diablo te va a lastimar. Pero Él no puede intervenir, porque Él ha determinado que hasta que confesemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y cuando confiesas tu pecado, el diablo no tiene parte en tu vida. Entonces aquí en Apocalipsis 12:11, dice la Biblia, versículo 10 y 11, perdón, Apocalipsis 12, 10 y 11, para terminar, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera. ¿Cómo se le llama a Satanás aquí? En el griego es el kategoros, que significa el que acusa o el que denuncia. ¿Y a quién usa Satanás? A cristianos apartados. Todos los cristianos que siempre andan acusando a los demás. Miren, esas cosas son instrumentos de Satanás. Se le llama el acusador porque cuando un cristiano se aparta, llega Satanás y aquí está el trono de Dios y Satanás, como en Josué, Zacarías 3, que llega Satanás ante el sumo sacerdote y le dice que era Josué, ¿verdad? Él ha pecado y Dios dice, bueno, ¿por qué vienes a decirme que él ha pecado? Porque el momento en que Satanás llega ante el trono de Dios y le dice, Juanito ha pecado, significa que Satanás tiene derecho legal y se va contra Juanito y contra su matrimonio y contra los que pueda de la familia de Juanito. ¿Por qué? Porque es el acusador. Pero en el momento en que Juanito perdona y en el momento en que Juanito se arrepiente, en ese momento cae la valla de protección y ¡pum! Satanás estrella. Ya no puede Satanás atacar a Juanito porque lo único que nos libra de sus ataques es la confesión del pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y volvemos a ser protegidos por Él. Y dice el versículo 11, y ellos le han vencido. Y aquí está. ¿Qué cosa es lo que ha vencido de nuestra parte a Satanás? En primer lugar, versículos del 13 en adelante, estamos estudiando la armadura de Dios. Creo que esta es la tercera. Y vamos a leer en esta mañana Efesios capítulo 6, versículo 15 y 16. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales problemas consistió
en lo que se llamó y se desarrolló como el espionaje. Los japoneses comenzaron a desarrollar un sistema que estaba decodificando las claves en las que desde Estados Unidos el alto mando a los generales en Europa les enviaban y comenzaron a interceptar submarinos, a interceptar barcos, porque los japoneses comenzaron a interceptar y a decodificar esto. Ahí es cuando comenzó a desarrollarse lo que se conoce actualmente como la clave Morse, que ya muy pocas veces se usa por la alta tecnología a la que el mundo ha avanzado, pero los americanos se dieron cuenta, con los ingleses que eran sus aliados, que ellos tenían que desarrollar otro sistema donde nadie pudiera interpretar las órdenes que se enviaban a Europa para que el enemigo no les ganara ventaja. Y nosotros, de la misma forma, en el mundo espiritual en el que nosotros estamos viviendo, tenemos que entender que el diablo tiene una estrategia, tiene un plan desarrollado. Gracias a Dios que, como no lo vemos, ¿verdad? Y es un enemigo invisible, la única forma de descubrir su plan y de poder entender la forma como ataca mi vida, mi matrimonio, tu familia, nuestros hijos, nuestra iglesia, es conociendo la Biblia. Porque es la Biblia la que nos revela las estrategias y las maquinaciones, los métodos sistemáticos de ataque de este enemigo que no tiene misericordia de ninguno de nosotros. Porque su propósito es matarnos, robarnos o destruirnos. Cuando un cristiano cree que después de la conversión ya el diablo no lo toca, es porque, repito, es ignorante de la revelación bíblica. Hay cristianos que me preguntan, oye Armando, yo estoy bajo la sangre de Cristo, ¿por qué necesito muchas veces ser liberado? ¿O por qué tengo que reprender demonios de un cristiano? Que es verdad que un cristiano pueda tener demonios. Y una de las cosas más importantes que vamos a ver en los seminarios de liberación que vamos a tener, y aparte tenemos un libro que mi hermana y yo escribimos que se llama Análisis de la Liberación, lo pueden conseguir en la librería, donde delineamos claramente las bases bíblicas y teológicas de lo que estamos hablando, es la siguiente. Un cristiano no puede estar poseído. La palabra poseído implica pertenencia y ya le pertenecemos a Jesús. Somos propiedad de Dios. Pero un cristiano sí puede ser invadido, sí puede ser atacado, sí puede ser manipulado. Los demonios sí pueden entrar a nuestro hígado, a nuestro páncreas, pueden infiltrarse en nuestros pensamientos, pueden provocar depresiones crónicas al cristiano, lo pueden llevar a adicciones gravísimas como la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso que el diablo tiene a nuestra vida es ilimitado mientras nosotros no sabemos cómo defendernos. Miren, por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. O sea, la pregunta es, la palabra lugar, a los que les interese, la palabra topos, en el griego, viene la palabra topografía, estudio del suelo o terreno. Dice, no le cedan terreno al diablo. Yo me preguntaba, Señor, ¿de qué forma le puedo yo ceder terreno y hasta dónde puede el diablo tocarme? Me acuerdo que una vez me dijeron, no solamente por afuera, así como los cantos de las sirenas, pero él no puede entrar a tu vida, ni a tus pensamientos, ni nada. Y me doy cuenta al estudiar las raíces griegas que nosotros le damos lugar al diablo en nuestra vida. Cuando dice en Efesios 6 que estamos estudiando que nos pongamos una armadura, ¿por qué razón nos da Dios esta orden? ¿Será porque el diablo solamente nos hace miau, miau, como gatito? ¿O será que solamente nos araña por afuera? ¿Qué significa que los dardos de fuego del maligno son detenidos solo con el escudo de la fe? Esos dardos, ¿qué significa? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué llegan y se estrellan nada más? ¿Qué es lo que nos hace esos ataques del diablo a nuestra vida? El cristiano, por desconocer la estrategia de la guerra espiritual, ha
descubierto que vive fracasado. Y por eso hay tantas iglesias en el mundo con cristianos donde comienza alguien a manifestarse y lo mandan con el psicólogo, lo mandan con el psiquiatra. El problema es de un señor que tiene problemas que en la noche se le aparece Juan Diego y a las 3 de la mañana huya como coyote y la señora lo quiere a las 4 de la mañana matar, y problemas de una casa donde se abren las ventanas y se cierran y llegan, ¿verdad? Y no saben qué hacer los cristianos cuando tenemos toda la autoridad de Dios, todo el poder de Dios. Cristo le dijo a los discípulos: les doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Hay cristianos que por no creer esto, de que el diablo ya no los puede tocar y de que ya no son vulnerables y que son invencibles, son tan religiosos, tan rencorosos, tan amargados, tan criticones, tan murmuradores, que creen que porque no se manifiestan ni echan espuma por la boca, ni se tiran y se enrollan como víboras en el suelo, creen que ellos no pueden ser afectados por demonios. Y mientras más avanzamos, al final de los tiempos, más grande es la revelación de Dios a nuestra vida. Hay un hermano en Estados Unidos que se llama James Robinson. Cuando Billy Graham comenzaba su ministerio, él dijo en los años 80, James Robinson va a ser mi sucesor. Y sabemos que el hermano Billy Graham, ¿verdad?, es uno de los más grandes evangelistas usados en el siglo XX por Dios en el mundo entero. Y este hombre, James Robinson, era un predicador bautista de la Convención de los Bautistas del Sur en Estados Unidos. Es una denominación muy grande, muy fundamental, muy conservadora. Tenía grandes cruzadas como Billy Graham, de 10,000, 20,000, 80,000, hasta 100,000 personas en los estadios. Y ya tenía él como 15 años predicando la palabra de Dios. Imagínense un predicador de esa estatura. Y un día estaba en un hotel, deprimido, cansado, y llegaron 2 misioneros. Y le dijeron: James, ¿nos permites orar por ti? Porque nos damos cuenta que aunque eres un gran predicador, te vemos que estás oprimido, que no eres feliz, que tu matrimonio no está funcionando. O sea, hay muchas personas que están al frente de la obra de Dios y ustedes no saben detrás lo que se encuentra. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, esos misioneros que eran amigos íntimos de él le dijeron: sabemos que en tu matrimonio tu esposa no está contenta, tu esposa vive frustrada, vive amargada, y este no es el plan de Dios para ustedes, y menos a ustedes que están como líderes espirituales. Entonces, oraron por él, y qué sorpresa tenía. Él lo comenta en su libro que escribió, que se cae al suelo y comenzó a darse de vueltas, y comenzaron demonios a hablar a través de él. Es de nosotros. Y hemos entrado y les preguntaron a los misioneros: ¿cómo te llamas? Y contestaron: somos espíritus de religiosidad. Entonces, este hombre, cuando se dio cuenta que lo que había en su vida era un orgullo espiritual, que él no había creído en eso, se lo sacaron, ¿verdad? Le preguntaron cuánto tenía. Tenía 6 años atormentándolo con religiosidad. Entonces, él era un hombre que comenzaba a predicar la ley y la ley y la ley, pero no predicaba la misericordia, no tenía misericordia con su esposa, pero era usado grandemente por Dios, aparentemente fuera en el ministerio públicamente. Y entonces de ahí se dio cuenta que había la posibilidad de que él le había abierto la puerta a un espíritu que lo había atormentado y lo había hecho un fariseo, lo había convertido en un religioso por su orgullo espiritual. Pues de ahí se van a su casa y llevan los misioneros y oran por su esposa, y su esposa se manifiesta también. Y traía un espíritu de depresión de hace 7 años, 8 años, que querían los demonios acabar con ese matrimonio y con el ministerio de James Robinson. Actualmente es un grande hombre de Dios. Él hizo un libro especialmente para contar su testimonio. Cuando se lo contaron a Billy Graham, impactó, los seminarios teológicos fueron impactados, y así el mundo cada vez está descubriendo más y más que esos espíritus pueden entrar a nuestros hijos, pueden entrar a nuestro matrimonio, pueden entrar a nuestra iglesia, y esto es absolutamente real. Esto no son cuentos, no son mitos, no son leyendas. Estamos enfrascados en una guerra cuerpo a cuerpo con el enemigo. Una guerra donde está de por medio el alma de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, el alma de las ovejas. Una guerra donde no podemos jugar con el diablo, porque es un enemigo auténtico y tiene un poder increíble a aquellos
personas que le permiten entrar a su vida. Entonces, toda la forma como un demonio puede entrar a nuestra vida y toda la forma como nos puede atormentar y meternos ideas y hacernos dudar y llevarnos y creer que somos nosotros, no es posible pelear contra él si tú ignoras la revelación de la palabra de Dios. Y así pasa, ¿verdad? Cuántas cosas antes, yo en 1990 me acuerdo yo comencé a predicar en 1977. Ya tengo 28 años predicando. Durante 13 años, hasta 1990, yo fui educado de una forma auténticamente fundamental, conservadora, cerrada. Me llegaron inclusive mis maestros en el seminario teológico a decir que ya no había dones, que era para otra época, que ya no había lenguas, que todas esas cosas eran cosas de los apóstoles. Y yo lo haga creer porque nunca había estudiado la otra parte. Solamente me centré en lo que me dijeron, con los versículos que usaban para apoyar eso, sin oír la otra parte. Cuando comencé a oír la otra parte, después de que Dios me quebrantó y me humilló y estaba a punto del diablo acabar con mi ministerio, fue cuando Dios me abrió los ojos que habría otra dimensión en la que existía y era real, que era la de los dones espirituales. Y después cuando vino lo de la liberación, me acuerdo en el cine Apolo, ¿verdad? Que comenzamos a tener hermanos manifestados. Me acuerdo que teníamos una camioneta Volkswagen afuera del cine Apolo y ahí los metíamos en la combi. Y ahí entramos 2 o 3 pastores y veíamos cómo los ojos se les salían, así se les salían los lóbulos de los ojos se les salían a estos hermanos, la lengua se les salía, se les retorcía, nos agredían, hablaban blasfemias, y eran hermanos que el domingo estaban, santo, 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 y comencé a preguntarme, Dios mío, pero ¿eras salvo o no eras salvo esta persona? Si tiene 10 años con nosotros, y comenzaron caso tras caso tras caso, y nos comenzó Dios a introducir y a ver con nuestros ojos y a comparar con la Biblia que era posible estos ataques que estaban multiplicándose y que aumentarían mientras la iglesia se acercaba a los tiempos finales, a la última guerra espiritual. ¿Qué fue lo que sucedió? Que comenzamos a encontrar en la Biblia versículos que, como decimos, la lees y no los has visto. Y comenzaron a preguntarme, ¿dónde está en el Nuevo Testamento el caso de un cristiano que tenga demonios? Y les dije, Hechos, capítulo 5. Ananías y Zafira eran una pareja de matrimonio que asistía a la iglesia y que iba a la iglesia y cuando llegó el tiempo del diezmo, le rogaron a Dios. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué es el corazón de la Biblia? El alma, los sentimientos, la voluntad, el intelecto y todo aquello que está relacionado con lo que se llama cardía en el griego, que es corazón, o el alma. En otras palabras, Satanás entró al corazón, voluntad, sentimientos totalmente de Ananías y de Zafira y los convenció que no entregaran el dinero a la iglesia. Y cayeron muertos Ananías y Zafira. Entonces vemos ahí cómo Satanás puede llenar el corazón. Y esta palabra en el griego es pleuro, que significa llenura total, que es la que se usa en Hechos 2 cuando dice sean llenos del Espíritu Santo o fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos en 2 de Corintios 11, cuando dice Pablo a los Corintios, temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguien viene predicando o a otro Jesús, escuchen lo que dice, o si recibís otro espíritu, o si recibís, y les está hablando a la iglesia de los Corintios. En Gálatas capítulo 5, Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para haberse apartado de la verdad? Esa palabra fascinar es hechizar en el griego. Y así comenzamos a rascar y le dijimos, Padre, nos damos cuenta que no sabemos nada. Lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y saben algo, amados santos, qué importante en la Biblia y en la vida cristiana es ser humildes con Dios. Porque cuando llegamos y, no, ya lo sé todo, ya no hay nada que me puedas enseñar. Cuando llegas con esa actitud a Dios, y esto no puede ser sin que lo hayas realmente profundizado, te vuelves un fariseo. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Yo no creo nada que no está en la Biblia. Eso es una regla para mi vida y una regla para tu vida también. Pero si está en la Biblia, tengo que ser abierto y honesto y humilde para dejar que el Espíritu Santo... Yo no puedo venir a la Biblia con ideas preconcebidas. Porque si veo ya determinado a que esto no dice lo que dice la Biblia, en ese momento yo no puedo ser manso a la revelación del Espíritu Santo.
Entonces tengo que venir a la Biblia y dejar que el Espíritu Santo me enseñe y no venir yo a creer que yo le puedo enseñar a Dios. Y cuando tenemos esa actitud, crecemos en la vida. Y recuerdo que unos hermanos dijeron, es que Armando cambió su doctrina. Y les contesté y les dije, no cambié mi doctrina, la amplié. Ahora tengo un espectro mucho más amplio y espero que sigamos todos juntos, ¿verdad? Conociendo más y más a Dios, porque el camino del justo es como la aurora que va en aumento. Cada vez Dios quiere abrirnos más dimensiones desconocidas totalmente a nuestra mente y a nuestro corazón de las profundidades de la sabiduría y de su inteligencia reveladas en su palabra santa. Esto es importante porque estamos estudiando la armadura de Dios en Efesios 6. Y los que ya han asistido a las conferencias anteriores, los que no pueden conseguirlas, ahí tenemos toda la serie de la armadura de Dios. Es importante que sepas que sin la armadura, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Dice el versículo 13, tomad la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Y dice el versículo 11, vístanse de la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos, los velos en el griego de fuego del paneros, del maligno contra tu vida. O sea, pregúntate, entonces, esos dardos que Satanás nos lanza, que son, la palabra que se usó aquí son flechas. Esas flechas que lanza Satanás, ¿a dónde se encajan? ¿Cuánto daño me puede hacer un dardo de Satanás cuando estoy descubierto sin armadura? Todas estas preguntas son importantísimas para que te des cuenta la exposición al peligro que tenemos sin la armadura. Si tú crees que Satanás ya porque eres cristiano ya no te toca, te equivocas. No te toca mientras vivamos al abrigo del Altísimo. La santidad es la única armadura que podemos tener y se cubre toda esa santidad y la pureza sexual. ¿Quieres que los demonios se vengan a tu vida? Sé impuro sexualmente. La inmoralidad es la puerta más grande que le abras a Satanás y al mundo de demonios del infierno para atacar tu vida. Y se vienen todos, escúchenme, todas las flechas de Satanás tienen un blanco, es la mente. El ataque, la mente es el campo de la batalla. Muy bien, veamos ahora entonces en nuestra armadura el versículo 15, que es donde nos quedamos desde la última conferencia. Otra parte de la armadura, dice el versículo 15, debemos de calzarnos los pies con el apresto. La palabra presto, eto y masía significa preparación. Calzado los pies, dice preparados del Evangelio de la Paz. O sea, Dios nos muestra que un cristiano que siempre está listo, ¿verdad? Como si trajera aquí la espada. Se sube al metro, entra al consultorio del dentista, entra a un partido de fútbol, no importa dónde esté, pero él está listo, está preparado siempre. Para hablar de Jesús, el diablo no lo puede tocar. Qué interesante que una parte de la armadura, una parte de nuestra protección, sea que estemos siempre listos, preparados para hablar de Jesús. Pero ¿cuántos de ustedes ahí van en el metro, verdad? Puedes traer un folletito, sácalo y se lo das a la señora que está sentado y ves cómo la gente hace, ¿verdad? Está ahí sentada y agarra el folletito, lo comienza a leer y se te queda mirando. Y ¿de qué religión será? Comienzan a preguntarse, etcétera, etcétera. Y tú ya puedes decir, ¿usted ya tiene la salvación de su alma? A la persona que le hace el folleto, o usted ya sabe lo que es la vida eterna. Y por ahí nos metemos, después llegas a Vips y le das a la mesera un folletito o lo dejas ahí en la mesa. El otro día supimos en el Vips de ahí de la esquina de donde está la iglesia del norte, de Cumbres de Acuchingo, que un hermano dejó un folleto hace como 3 o 4 meses y la mesera nos dio un testimonio, se quería suicidar esa tarde. Y fueron a desayunar unos hermanos y dejaron un folleto con el plan de la salvación, porque son hermanos que siempre están preparados, repito. O sea, es una vida en la que tenemos que estar salvando al mal, sálvese el que pueda. Nuestra misión es ser testigos de Cristo. Tú no puedes dejar pasar la oportunidad en donde quiera que tú estés y que no hables de Jesús. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está como está? Porque no hay nadie que les hable. ¿Y tú hace cuántos días? ¿Cuántas semanas tienes que no hablas de Jesús?
¿Quién fue la última persona a quien le diste testimonio de tu conversión o le presentaste el mensaje del Evangelio de la paz? ¿A quién fue la última persona que le hablaste de Cristo? Pregúntatelo. Esto es muy importante, porque esto significa que llevas 2 semanas con un hoyo en tu armadura. Jesús dijo en Hechos 1:8, en cuanto a las consecuencias que habría de recibir al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablaréis en lenguas. ¿Eso dice? Vean ustedes que la primer promesa de Jesús para que nosotros podamos tener la evidencia de que realmente tenemos al Cristo y que hemos sido salvados, es poder para testificar de Él. Jesús dijo que hay lenguas que son falsas, hay profecías que son falsas, pero es muy difícil ver a una persona hablar de Jesús, apasionadamente de Jesús, y compartir a Jesús sin que tenga el Espíritu Santo. Muy difícil. Y esto fue recuerdo lo que hizo que mi abuelita se convirtiera. Nuestra abuela tenía materna, 89 años de edad, y era de misa de 6 ahí en la Votiva, junto al cine latino, que no sé si ya no es latino, ahí enfrente del Sheraton de Reforma, estaba la iglesia, la Votiva. A las 6 de la mañana, ella vivía en las calles de Londres, en la zona rosa, diario por más de 35 años. Diario. Y nos llevaba pellizcos, ¿sabes? Cuando la visitábamos nosotros, porque vivíamos en Acapulco. Pero era extremadamente religiosa. Y una vez que ya nos convertimos, mi hermano y yo, primero fue mi hermano, después él me trajo a mí al Señor con un misionero, entonces le dijimos a mi abuelito, oye abuelita, ¿a quiénes de tus tías, de tus amigas, porque se juntaba todos los sábados a jugar canasta y con sus viejitas y puro cuchicheo y puro chisme y todas las cosas? Le digo, oye abuelita, ¿a quiénes les has hablado de Cristo desde que tú dices que tienes a Cristo? ¿De qué estás hablando? Me contestó. Y le dije, recuerda toda tu vida en tu religión. ¿A cuántas personas ganaste para Cristo? Y se quedó girando la pobre viejita. Y comenzó a estudiar la Biblia y a descubrir que la evidencia de que somos cristianos es que hablamos de Jesucristo y compartimos el plan de salvación. Recibirán poder y me serán testigos. O sea que, de acuerdo a la Biblia, el ser humano no puede ser testigo ante el mundo de algo que no ha experimentado. Si yo doy testimonio de algo que he experimentado, es porque lo he vivido. Pero si yo no he experimentado la conversión, ¿cómo puedo hablarle a mi familia, a mis amistades, de que yo he tenido genuinamente un cambio que ha revolucionado y ha cambiado mi vida? No puedo. Yo no puedo decir, fíjate que estuvo padrísimo, me subí en un carro NASCAR, ¿verdad? Un Fórmula 1 o una motocicleta y se siente así o se siente así, si no me he metido a ese coche o a esa motocicleta o no he atravesado esa experiencia. Entonces tú no puedes hablar de aquello que no has vivido y esto es normal, por eso se evidencia si eres o no eres cristiano. Entonces dice Cristo que para que nosotros podamos testificarle al mundo, necesitamos un poder sobrenatural que no es inherente del ser humano, no es natural de nosotros. ¿Por qué? Porque tú ves a todos los religiosos y pregúntale a toda tu familia que es religiosa, ¿cuántas almas han ganado para Cristo? Ninguna, no saben ni de lo que estás hablando. Y no saben cuál es la misión del cristiano, ser testigos de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, reprende, exhorta a tiempo, fuera de tiempo, nadie te menosprecie, nadie te desprecie, ¿verdad? Porque no me avergüenzo de dar testimonio del Evangelio de Cristo, como lo vamos a leer a continuación. Entonces, ser testigos de Cristo es protegernos contra el enemigo. Porque los cristianos que se levantan de la mañana y le dicen a Dios, Padre, ahorita me voy a subir en la ruta 100, ahorita voy a la escuela, ahorita voy a mi trabajo, voy a tomar esta pecera o voy a llegar a mi trabajo, dame la oportunidad y prepárame a alguien, Señor, a quien le pueda hablar de ti. ¿Lo haces? ¿Lo haces? Eres médico, llegan a consulta y todo, bueno, si ya le viste el hígado, señora, usted está muy mal el hígado, pero quiero decirle también que es muy importante la paz espiritual. Mire, le regalo este Nuevo Testamento.
Ahí en tu consultorio tienes puros Nuevos Testamentos, en tu bufete de abogado, en tu despacho, llegas a tu trabajo, a la compañera secretaria, oye, Blanquita, yo sé que estás atravesando un problema te regalo este Nuevo Testamento, mira, en la Biblia vas a encontrar, y si tienes dudas, pregúntame, y si quieres más, acompáñame los jueves o los domingos a donde se dan conferencias de la Biblia. ¿Tienes esa carga por las personas? ¿Les regalas folletos, les regalas libros, les regalas cassettes? ¿Los invitas a los desayunos? Entonces, ¿por qué te llamas cristiano? Segunda de Timoteo, capítulo 1. En aquel tiempo de Pablo, cuando él escribió esta carta, Timoteo era un muchacho joven, tal vez demasiado tímido, que no tenía la revelación completa de la Biblia como la tenemos nosotros. Y este fenómeno lo encontramos continuamente, ¿verdad? Llegas con una persona y, oiga hermano, ¿por qué usted es tan secote con su familia? Nunca veo que abraza a su esposa, nunca le da besos a sus hijos, porque así nací, así era mi papá. Ok, mire don Pancho, usted nació así, usted es de rancho, dígame lo que quiera, por lo que es seco como un nopal. Pero quiero decirle que no tiene por qué seguir siendo seco. Porque Cristo viene a la vida a transformarnos y a cambiar nuestro carácter. Entonces, si éramos secos, pues vamos a dejar de ser secos. Si éramos desamorosos, tenemos que convertirnos en amorosos en la familia. Si tenemos este carácter, Cristo vino a cambiar nuestro carácter, a impulsarlo, a encauzarlo. Si tenías adicciones que te destruían, viene Cristo a cambiar esas adicciones y a transformarnos en otra persona. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que entender eso, tenemos que dejar que Dios nos cambie, pero tenemos que cooperar con Él. Y Timoteo era un muchacho tímido y que no estaba acostumbrado así, en su escuela le daban miedo a hablar de Cristo. ¿Y qué dirán de mí? ¿Me van a perseguir? ¿Van a decir que soy una monja, que soy un monje, que soy un religioso, que soy un fanático? Ese era Timoteo, al igual que muchos de ustedes. Y miren lo que dice Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 6 al 12. Por lo cual le dice Pablo para comenzar, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Timoteo recibió a Cristo cuando alguien le puso las manos. Ahora, en ese momento, ¿qué hizo Dios cuando nos convertimos? Unos no necesitan imposición de manos, otros al oír la palabra se convirtieron, pero en ese momento Dios prende una llama, un fuego dentro de nuestro corazón, que nunca había estado prendido. Nacimos apagados con ese fuego de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, al recibir a Cristo, se prende dentro de mí y de ti un fuego. Ahora, ese fuego es nuestra responsabilidad. Ahora, mantenerlo vivo. ¿Y qué tenemos que hacer todos los días? Esa es mi responsabilidad. Porque ese fuego, que es el Espíritu Santo, es como el puesto de la marchanta, ¿verdad? Que tiene sus carbones para sus quesadillas. ¿Qué le pasa a la marchanta si no le sopla los carbones?